Bienvenido a esta experiencia de transformación. Si este contenido te inspira, suscríbete ahora, activa la campana y acompáñame capítulo a capítulo. Aquí no solo escuchas, aquí creces, aprendes y te conviertes en tu mejor versión. Comparte este audiolibro con alguien que lo necesite. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hombres de Integridad. Mi nombre es Marcos Martínez. Hoy voy a tener el gusto de leer con ustedes un capítulo muy interesante, el capítulo 15 de este libro llamado Teología Sistemática. ¿De qué trata? Bueno, capítulo 15, Creación. ¿Por qué, cómo y cuándo creó Dios el universo? Explicación y base bíblica. ¿Cómo creó Dios el mundo? ¿Creó él diferentes clases de plantas y animales directamente o usó algún tipo de proceso evolutivo dirigiendo el desarrollo de las cosas vivas de la más sencilla a las más complejas? ¿Y con qué rapidez produjo Dios la creación? ¿Quedó todo completo en 6 días de 24 horas o usó miles o tal vez millones de años? ¿Qué edad tiene la Tierra y cuál es la edad de la raza humana? Estas preguntas nos asaltan cuando hablamos de la doctrina de la creación. A diferencia de la mayoría del material anterior en este libro, este capítulo trata de varios asuntos sobre los cuales los creyentes evangélicos tienen puntos de vista diferentes, a veces sostenidos muy firmemente. Este capítulo está organizado para avanzar de los aspectos de la creación que la Biblia enseña más claramente y sobre los cuales casi todos los evangélicos concordarían. Creación de la nada, creación especial de Adán y Eva y la bondad del universo. A otros aspectos de la creación en torno a los cuales los evangélicos han tenido desacuerdos. Si Dios usó o no un proceso de evolución para producir la mayoría de la creación y la edad de la tierra y de la raza humana. Podemos definir la doctrina de la creación como sigue. Dios creó el universo entero de la nada y el universo fue originalmente muy bueno y Dios lo creó para su gloria. A. Dios creó el universo de la nada. 1. Evidencia bíblica de la creación partiendo de la nada. La Biblia claramente nos requiere que creamos que Dios creó el universo de la nada. A veces se usa la frase latina ex nihilo, de la nada. Entonces se dice que la Biblia enseña la creación ex nihilo. Esto quiere decir que antes de que Dios empezara a crear el universo, nada existía excepto Dios mismo. Esta es la implicación de Génesis 1:1 que dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La frase los cielos y la tierra incluye todo el universo. Salmo 33 también nos dice: por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas, porque Él habló y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. Salmo 33, versículos 6 y 9. En el Nuevo Testamento hallamos una declaración universal al principio del Evangelio de Juan. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Juan 1:3. La frase todas las cosas es mejor tomarla para referirse al universo entero. Esto se confirma con Hechos 17:24 y Hebreos 11:3. Vamos a Hechos 17:24. Vamos a buscar Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Muy bien, ahora vamos a Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Hebreos 11. Aquí está.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok, sigamos. Pablo es muy explícito en Colosenses 1 cuando especifica todas las partes del universo, tanto visibles como invisibles. Cito: por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16. El canto de los 24 ancianos en el cielo de igual manera afirma esta verdad. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. En la última frase se dice que la voluntad de Dios es la razón de que las cosas existen y fueron creadas. El que Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos se afirma varias otras veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos 4:24 llama a Dios el soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos. Una de las primeras maneras de identificar a Dios es decir que Él es el que creó todas las cosas. Bernabé y Pablo explican al público pagano en Listra que son mensajeros del Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Hechos 14:15. De modo similar, cuando Pablo les habla a los filósofos griegos paganos en Atenas, identifica al Dios verdadero como el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Y dice que este Dios es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Hechos 17, 24 al 25. Esto lo confirmamos con Isaías 45, 18. Vamos para allá. Isaías 45, 18... Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Muy bien, ahora vamos a Apocalipsis 10:6. Apocalipsis, sí, perdón, es que si estoy viendo si... sí, Apocalipsis 10:6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Perfecto. Hebreos 13:3 dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Esta traducción, así como la nueva versión internacional en inglés, refleja más precisamente el texto griego. Aunque este pasaje no enseña en sí mismo la doctrina de la creación de la nada, casi lo hace, puesto que dice que Dios no creó el universo de nada que fuera visible. La idea algo extraña de que el universo pueda haber sido creado de algo que era invisible probablemente no es lo que el autor tiene en mente. Está contradiciendo la idea de la creación a partir de materia que ya existía, y para ese propósito el versículo es muy claro. Romanos 4:17 también explica que Dios creó de la nada, aunque no lo diga exactamente. El texto griego literalmente dice que Dios llama las cosas que no son como si ya existieran. La traducción de la RSV en inglés llama a existencia a las cosas que no existen. Y de modo similar, la NASB es nada usual pero posible gramáticamente y hace una afirmación explícita de la creación de la nada. Sin embargo, aun si traducimos
para que la palabra griega hos tome el sentido común de cómo, el versículo dice que Dios llama a las cosas que no existen como si existieran. NASB, margen. Pero si Dios le habla o llama algo que no existe, y si en efecto existe, ¿qué es lo que se implica? Si Él llama a cosas que no existen como si existieran, debe querer decir que existirán pronto, irresistiblemente llamadas a existir. Debido a que Dios creó el universo entero de la nada, no hay nada en el universo que sea eterno. Todo lo que vemos, montañas, océanos, estrellas, la tierra misma, llegó a existir cuando Dios lo creó. Hubo un tiempo cuando no existía. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Salmos 92. Esto nos recuerda que Dios gobierna sobre todo el universo y que a nada en la creación se debe adorar en lugar de Dios o además de Él. Sin embargo, si fuéramos a negar la creación a partir de la nada, tendríamos que decir que algo de la materia siempre ha existido y que es eterno como Dios. Esta idea pondría en tela de duda la independencia de Dios, su soberanía y el hecho de que solo a Él se le debe adoración. Si había materia aparte de Dios, ¿qué derecho inherente tenía Dios de gobernarla y usarla para su gloria? ¿Y qué confianza podríamos tener de que todo aspecto del universo a la larga cumpliría los propósitos de Dios si hubo alguna parte del mismo que Él no creó? El lado positivo del hecho de que Dios creó de la nada el universo es que el universo tiene significado y propósito. Dios, en su sabiduría, lo creó para algo. Debemos tratar de entender ese propósito y usar la creación de maneras que encajen en ese propósito, es decir, dar gloria a Dios. Es más, siempre que la creación nos da gozo, debemos dar gracias a Dios que la hizo. Wow. Sí, esto vamos a verlo en 1 Timoteo 6:17. Vamos para allá. 1 Timoteo 6. ¿Sí es ese? 1 Timoteo 6:17. A ver. ¿Qué dice? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 2. La creación del universo espiritual. Esta creación del universo entero incluye la creación del ámbito invisible espiritual de la existencia. Dios creó los ángeles y otras clases de seres celestiales, al igual que los animales y el hombre. También creó los cielos como un lugar en donde su presencia es evidente en forma especial. La creación del ámbito espiritual se implica ciertamente en todos los versículos mencionados arriba que hablan de que Dios creó no solo la tierra, sino también los cielos y todo lo que hay en ellos. Apocalipsis 10:6 y Hechos 4:24. Sino también que se afirma explícitamente en varios otros versículos. La oración de Esdras lo dice muy claramente. Solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Nehemías 9:6. Los ejércitos del cielo, en este versículo parece referirse a los ángeles y otras criaturas celestiales, puesto que Esdras dice que participan en la actividad de adorar a Dios. El mismo término ejército se usa para hablar de los ángeles que adoran a Dios en Salmos 103:21 y 148:2. Vamos a esos salmos para comprender lo que quiero explicar. Salmos 103:21. Salmo 103:21. ¿Qué dice? 21. Bendecid a Jehová, vosotros, todos sus ejércitos,
ministros suyos que hacéis su voluntad. Ok. Ahora vamos a Salmo 148, 2. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Perfecto. Sigamos. En el Nuevo Testamento, Pablo especifica que en Cristo fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Esto se confirma con Salmo 148 del 2 al 5. Es lo que estamos leyendo ahorita. Vamos a leerlo. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Perfecto. Aquí también se afirma explícitamente la creación de los seres celestiales invisibles. 3. La creación directa de Adán y Eva. La Biblia también enseña que Dios creó a Adán y a Eva de una manera especial y personal. Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, aliento, ¿qué es aliento? Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Otra vez. Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 2:7. A ver, como paréntesis, esto no viene en el libro, es mi comentario. Es que aquí en el libro dice halito y sopló en su nariz halito de vida. Vamos a ver si dice eso en la Biblia. Según yo no, según yo es aliento. Pero a lo mejor halito es... Vamos a buscar qué es halito. Ahí disculpen la interrupción. ¿Qué es halito? Halito es un sinónimo culto de... un sinónimo culto de aliento, refiriéndose principalmente al aire que se expulsa al respirar, especialmente cuando se percibe un vapor o un olor. Halito. Muy bien. Ahí disculpen mi ignorancia. Ahora ya sé otra palabra. Muy bien. Sigamos. Después de eso, Dios creó a Eva del cuerpo de Adán. Cito. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y, mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre. Génesis 2, 21 y 22. Evidentemente, Dios le hizo saber algo de lo que había sucedido, porque Adán dijo: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Génesis 2:23. Como veremos más abajo, los cristianos difieren hasta qué punto los desarrollos evolutivos pueden haber ocurrido después de la creación, tal vez, de acuerdo a algunos, conduciendo al desarrollo de organismos cada vez más complejos. Aunque hay algunos cristianos que sinceramente sostienen diferencias con respecto a la cuestión de los reinos vegetal y animal, estos pasajes son tan explícitos que sería muy difícil que alguien sostenga la completa veracidad de la Biblia y todavía sostenga que los seres humanos son resultados de un largo proceso evolutivo. Esto se debe a que cuando la Biblia dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, Génesis 2:7, no parece posible que se entienda que significa que lo hizo en un proceso que llevó millones de años y que empleó el desarrollo al azar de miles de organismos cada vez más complejos. Aún más imposible de reconciliar con el
concepto evolutivo es el hecho de que esta narración claramente muestra que Eva no tuvo una madre humana, sino que fue formada directamente de la costilla de Adán mientras éste dormía. Génesis 2:21. Pero en una concepción puramente evolutiva, esto no sería posible, porque entonces incluso el primer ser humano femenino hubiera descendido de alguna criatura casi humana que todavía era animal. El Nuevo Testamento reafirma la historicidad de esta creación especial de Eva a partir de Adán cuando Pablo dice, cito, de hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Primera de Corintios 11, versículos 8 y 9. La creación especial de Adán y Eva muestra que, aunque podamos ser como animales en muchos respectos en nuestro cuerpo físico, somos muy diferentes de los animales. Somos creados a imagen de Dios, el pináculo de la creación divina, más como Dios que cualquier otra criatura, designados para gobernar sobre el resto de la creación. Incluso la brevedad del relato de la creación en Génesis pone un maravilloso énfasis en la importancia del hombre a distinción del resto del universo. Esto resiste las tendencias modernas de ver al hombre como insignificante ante la inmensidad del universo. Derek Kidner nota que la Biblia se levanta contra toda tendencia de vaciar de significado la historia humana, de presentar los tremendos actos de la creación como un simple levantar el telón al drama que lentamente se desdobla a todo lo largo de la Biblia. El prólogo se acaba en una página, hay 1000 que siguen. En contraste, Kidner anota que la explicación científica moderna del universo, por verdadera que pueda ser, nos abruma con estadísticas que reducen nuestra significación aparente a un punto que desaparece. No el prólogo, sino la historia humana misma, ahora es una sola página en 1000 y el tomo terrestre se pierde entre millones sin catalogar. La Biblia nos da la perspectiva de la significación humana que Dios propuso que tengamos. Esto se considerará en más detalle en el capítulo 21. 4. La creación del tiempo. Otro de los aspectos de la creación divina es la creación del tiempo, la sucesión de un momento tras otro. Esta idea se consideró con respecto al atributo de Dios de eternidad en el capítulo 11, y necesitamos solamente resumirlo aquí. Cuando hablamos de la existencia de Dios antes de la creación del mundo, no debemos pensar que Dios existía en una extensión infinita de tiempo. Más bien, la eternidad de Dios quiere decir que Él tiene una existencia diferente, una existencia sin el paso del tiempo, una existencia que para nosotros es difícil incluso imaginarnos. Perdón. Vamos a Job 36:26. Job 36:26. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Wow. Vamos a Salmos 92. 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahora vamos a Salmos 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Wow. Ahora vamos a Juan 8:58. Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ay. Ahora vamos a 2 de Pedro 3:8.
3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora vamos a Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. 5. Sigamos. El hecho de que Dios creó el tiempo nos recuerda su señorío sobre el tiempo y nuestra obligación de usarlo para su gloria. 5. La obra del Hijo y del Espíritu Santo en la creación. Dios Padre fue el agente primario que inició el acto de la creación, pero el Hijo y el Espíritu Santo también estuvieron activos. Al Hijo a menudo se les describe como la persona por medio de la cual la creación resultó. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Juan 1:3. Pablo dice que hay un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. 1 Corintios 8:6. Y ha sido creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Leemos también que es por medio del Hijo que Dios hizo el universo, en Hebreos 1:2. Estos pasajes dan un cuadro coherente del Hijo como el agente activo que ejecuta los planes y direcciones del Padre. El Espíritu Santo también estaba obrando en la creación. Generalmente se le muestra completando, llenando y dando vida a la creación de Dios. En Génesis 1:2, el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas, lo que denota una función preservadora, sustentadora y gobernadora. Job dice: el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el alito del Todopoderoso. Leámoslo otra vez. El Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Job 33:4. En varios pasajes del Antiguo Testamento es importante darse cuenta de que la misma palabra hebrea, ruach, puede significar en diferentes contextos espíritu, aliento o viento. Pero en muchos casos no hay mucha diferencia en significado, porque incluso si uno decide traducir algunas frases como el soplo de Dios o incluso el viento de Dios, todavía parecería ser una manera figurada de referirse a la actividad del Espíritu Santo en la creación. Así el salmista, hablando de la gran variedad de criaturas de la tierra y el mar, dice: si envías tu espíritu, son creados. Salmo 104:40. Note también, respecto a la obra del Espíritu Santo, Job 26:13. Vamos para allá. Job 26:13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Muy bien, ahora vamos a Isaías 40:13. Isaías 40:13. Perdón. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Muy bien, ahora vamos a 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Muy bien. Sin embargo, el testimonio de la Biblia de la actividad específica del Espíritu Santo en la creación es escaso. La obra del Espíritu Santo se trae a mucha mayor prominencia en conexión con la inspiración de los autores de la Biblia y la aplicación de la obra redentora de Cristo al pueblo de Dios. B.
La creación es algo muy aparte de Dios y sin embargo siempre depende de Dios. La enseñanza de la Biblia en cuanto a las relaciones entre Dios y la creación es únicamente entre las religiones del mundo. La Biblia enseña que la creación es algo distinto de Dios. No es parte de la creación porque Él la hizo y la gobierna. El término que a menudo se usa para decir que Dios es mucho mayor que la creación es la palabra trascendente. Dicho simplemente, esto quiere decir que Dios está muy por encima de la creación en el sentido de que es mucho mayor que la creación y es independiente de ella. Dios también está muy involucrado en la creación porque esta continuamente depende de Él para su existencia y funcionamiento. El término técnico usado al hablar de la intervención de Dios en la creación es la palabra inmanente, que quiere decir permanente en la creación. El Dios de la Biblia no es una deidad abstracta, alejada de la creación ni desinteresado en ella. La Biblia es la historia de la intervención de Dios en su creación y particularmente en las personas en ella. Job afirma que incluso los animales y plantas dependen de Dios. Cito: en sus manos está la vida de todo ser vivo y el hálito que anima a todo ser humano. Ay, discúlpeme, voy a contestar una llamada. Listo. Eso que leí fue Job 12:10. Sigamos. En el Nuevo Testamento, Pablo afirma que Dios es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas, y que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:25 y 28. En verdad, en Cristo todo ha sido creado. Colosenses 1:17. Y Él continuamente sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Hebreos 1:3. La trascendencia e inmanencia de Dios se afirman juntas en un solo versículo cuando Pablo habla de un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Efesios 4:6. El hecho de que la creación es una cosa y Dios es otra, y sin embargo la creación siempre depende de Dios, que Dios está muy por encima de su creación y sin embargo siempre interviene en ella. En resumen, que Dios es a la vez trascendente e inmanente, se puede presentar como en la figura 15.1. La figura 15.1 sale Dios tocando es un círculo que dice Dios, una flecha hacia abajo que está tocando otro círculo que dice creación. Y dice el pie de foto: la creación es una cosa y Dios es otra. Y sin embargo, la creación siempre depende de Dios. Dios es a la vez trascendente e inmanente. Muy bien. Ahora, esto es claramente distinto del materialismo, que es la filosofía más común de los que no creen hoy y que niega por completo la existencia de Dios. El materialismo diría que el universo material es todo lo que hay. Se podría representar como la figura 15.2. ¿Qué dice la figura 15.2? El universo. Nada más es materialismo del universo y ya. Es un círculo que dice el universo. Ok. Los cristianos de hoy que enfocan casi todo su esfuerzo en la vida en ganar más dinero y adquirir más posesiones, se convierten en materialistas prácticos en su actividad, puesto que sus vidas no serían muy diferentes si no creyeran en Dios para nada. Uy, qué fuerte. El relato bíblico de las relaciones de Dios con su creación es también diferente del panteísmo. La palabra griega pan quiere decir todo, y el panteísmo es la idea de que todo el universo es Dios o parte de Dios. Esto se podría representar como la figura 15.3, que dice Dios. Es un círculo que dice Dios y es lo único. ¿Ok?
Sigamos. El panteísmo niega varios aspectos esenciales del carácter de Dios. Si todo el universo es Dios, Dios no tiene una personalidad distinta. Dios ya no es inmutable, porque conforme el universo cambia, Dios también cambia. Es más, Dios ya no es santo, porque el mal del universo también es parte de Dios. Otra dificultad es que a la larga la mayoría de los sistemas panteístas como el budismo y muchas otras religiones orientales acaban negando la importancia de la personalidad humana individual, puesto que todo es Dios. La meta del individuo debe ser amalgamarse con el universo y unirse cada vez más a él y perder así su singularidad individual. Si Dios mismo no tiene una identidad personal aparte del universo, nosotros tampoco debemos procurar tener una. Por tanto, el panteísmo destruye no solo la identidad personal de Dios, sino también a la larga la de los seres humanos. Cualquier filosofía que vea la creación como una emanación de Dios, es decir, algo que brota de Dios pero que todavía es parte de Dios y no distinta de él, sería similar al panteísmo en la mayoría o en todas las maneras en que niega los aspectos del carácter de Dios. El relato bíblico también descarta el dualismo. Esta es la idea de que Dios y el universo material han existido eternamente lado a lado. Por tanto, hay dos fuerzas supremas en el universo, Dios y la materia. Esto se podría representar como en la figura 15.4. La figura 15.4 son dos círculos. El de arriba dice Dios y el de abajo dice el universo. Y los dos tienen una flecha hacia la derecha. Pero no se están tocando las flechas. Muy bien. El problema con el dualismo es que indica un conflicto eterno entre Dios y los aspectos de maldad del universo material. ¿Triunfará a la larga Dios sobre el mal del universo? No podemos estar seguros porque Dios y el mal al parecer siempre han existido lado a lado. Esta filosofía negaría el señorío supremo de Dios sobre la creación y también que la creación resultó debido a la voluntad de Dios que se debe usar solo para sus propósitos y que debe glorificarlo. Este punto de vista también negaría que todo el universo fue creado inherentemente bueno, Génesis 1:31, y animaría a los seres humanos a ver la realidad material como algo malo en sí misma, en contraste con un relato bíblico genuino de una creación que Dios hizo para que fuera buena y que Él gobierna para sus propósitos. Un ejemplo reciente del dualismo en la cultura moderna es la serie de películas La Guerra de las Galaxias, que postula la existencia de una fuerza universal que tiene un lado bueno y un lado malo. No hay concepto de un Dios santo y trascendente que lo gobierna todo y que ciertamente triunfará sobre todo. Cuando los que no creen hoy empiezan a darse cuenta del aspecto espiritual del universo, a menudo se vuelven dualistas, meramente reconociendo que hay aspectos buenos y malos en el mundo sobrenatural o espiritual. La mayor parte de la religión de la nueva era es dualista. Por supuesto, a Satanás le deleita que la gente piense que hay una fuerza de maldad en el universo que es tal vez igual a Dios mismo. El concepto que Dios no está interviniendo directamente, el concepto cristiano de la creación también es distinto del concepto del deísmo. El deísmo dice que Dios no está interviniendo directamente en la creación. Se pudiera representar como la figura 15.15, que nada más es un círculo que dice Dios y abajo un círculo que dice creación, separados. El deísmo por lo general sostiene que Dios creó el universo y es mucho mayor que el universo. Dios es trascendente. Algunos deístas también concuerdan con que Dios tiene normas morales y que al final pedirá cuenta a las personas responsables en el día del juicio, pero niegan la participación presente de Dios en el mundo, con lo que no dejan lugar para su inmanencia en el orden creado. Más bien, ven a Dios como un relojero divino que le dio cuerda al reloj de la creación al principio y luego lo dejó para que funcione por cuenta propia.
Si bien el deísmo en efecto afirma de algunas maneras la trascendencia de Dios, niega casi toda la historia de la Biblia, que es la historia de la intervención activa de Dios en el mundo. Muchos cristianos tibios o nominales de hoy son, en efecto, deístas prácticos, puesto que viven vidas casi totalmente privadas de genuina oración, adoración, temor de Dios o confianza momento tras momento en que Dios atienda las necesidades que surgen. C. Dios creó el universo para que muestre su gloria. Es claro que Dios creó a las personas para su propia gloria, porque habla de sus hijos e hijas como los que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Isaías 43:7. Pero no solo a los seres humanos creó Dios para este propósito. Toda la creación tiene el propósito de mostrar la gloria de Dios. Incluso la creación inanimada, las estrellas, el sol, la luna y el cielo testifican de la grandeza de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Salmos 19, 1, 2. El canto de adoración celestial en Apocalipsis 4 conecta la creación de Dios de todas las cosas con el hecho de que Él es digno de recibir de ella la gloria. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué muestra la creación en cuanto a Dios? Primariamente muestra su gran poder y sabiduría muy por encima de todo lo que pudiera alguna criatura imaginar. Dios hizo la tierra con su poder. Afirmó el mundo con su sabiduría, extendió los cielos con su inteligencia. Jeremías 10:12. En contraste con los hombres ignorantes y los ídolos que no valen nada, que hacen, Jeremías dice, la heredad de Jacob no es como ellos, porque él es quien hace todas las cosas. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Jeremías 10:16. Un vistazo al sol o las estrellas nos convence del poder infinito de Dios. Incluso una breve inspección de cualquier hoja de un árbol, de la maravilla de la mano humana o de cualquier célula viva nos convence de la gran sabiduría de Dios. ¿Quién pudo hacer todo esto? ¿Quién pudo hacerlo de la nada? ¿Quién puede sostenerlo día tras día por años sin fin? Tal poder infinito, tal habilidad intrincada, está completamente más allá de nuestra comprensión. Cuando meditamos en eso, le damos la gloria a Dios. Cuando afirmamos que Dios creó el universo para mostrar su gloria, es importante que nos demos cuenta de que Él no tenía necesidad de crearlo. No debemos pensar que Dios necesitaba más gloria de la que tenía dentro de la Trinidad por toda la eternidad, ni que de alguna manera estaba incompleto sin la gloria que recibiría del universo creado. Esto sería negar la independencia de Dios e implicar que Dios necesitaba del universo a fin de ser plenamente Dios. Más bien, debemos afirmar que la creación del universo fue un acto totalmente voluntario de Dios. No fue un acto necesario, sino algo que Dios quiso hacer. Cito, tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Dios quiso crear el universo para mostrar su excelencia. La creación muestra su gran sabiduría y poder, y en última instancia muestra igualmente sus demás atributos. Parece entonces que Dios creó el universo para deleitarse en su creación, porque conforme la creación muestra los varios aspectos del carácter de Dios, Él se deleita en ella. Esto explica por qué nosotros mismos nos deleitamos tan espontáneamente en toda clase de actividades creativas. Las personas que tienen dones musicales o literarios disfrutan creando cosas y viendo, oyendo o ponderando su obra creativa. Dios nos ha hecho para que disfrutemos imitando, como criaturas, su actividad creadora.
Y uno de los más asombrosos aspectos de los seres humanos, a diferencia del resto de la creación, es nuestra capacidad de crear nuevas cosas. Esto también explica por qué nos deleitamos en diferentes clases de actividades creativas. Muchos disfrutan al cocinar, decorar una casa, trabajar con madera u otros materiales, inventar cuestiones científicas o concebir nuevas soluciones a problemas en la producción industrial. Incluso los niños disfrutan al colorear cuadros o construir casas de bloques. En todas estas actividades reflejamos en pequeña medida la actividad creadora de Dios y debemos deleitarnos en eso y agradecerle a Dios por eso. Gracias. D. El universo que Dios creó fue muy bueno. Este punto sigue al anterior. Si Dios creó el universo para mostrar su gloria, es de esperar que el universo cumpla el propósito para el cual lo crearon. De hecho, cuando Dios terminó su obra de creación, se deleitó en ella. Al fin de cada etapa de la creación, Dios vio que lo que había hecho era bueno. Génesis 1:4, 10, 12, 18, 21, 25. Vamos para allá. Génesis 1, 4, 10, 12, 18, 21, 25. 4, 10, 12. Bueno, primero vamos a Génesis 1, versículo 4. Vamos a ver. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Muy bien. ¿Cuál sigue? El 10. 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Muy bien. Ahora vamos al 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Ahora vamos al 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. O sea, el sol y la luna, me imagino. 18. Sí, el sol y la luna. ¿Cuál sigue? 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y ahora sigue el 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Luego, al fin del sexto día de la creación, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Génesis 1:31. Dios se deleitó en la creación que había hecho tal como se había propuesto hacerlo. Aunque ahora hay pecado en el mundo, la creación material todavía es buena a los ojos de Dios, y nosotros también debemos verla igualmente como buena. Este conocimiento nos libertará de un falso ascetismo que ve como malo el uso y disfrute de la creación material. Pablo dice que los que prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes conocedores de la verdad, 1 Timoteo 4, 1 al 3, están prestando atención a doctrinas diabólicas. El apóstol toma una línea tan firme porque entiende que todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. 1 Timoteo 4, versículos 4 y 5. La mención de Pablo de la palabra de Dios que consagra o santifica los alimentos y otras cosas de que disfrutamos en la creación material es probablemente una referencia a la bendición que Dios pronunció en Génesis 1:31.
Cito, era muy bueno. Aunque el orden creado se puede usar de maneras pecadoras o egoístas y puede alejar de Dios nuestros afectos, no debemos permitir que el peligro del abuso de la creación divina nos impida un uso positivo, agradecido y gozoso de ella para nuestro disfrute y para el bien de su reino. Poco después de que Pablo ha advertido contra el deseo de enriquecerse y el amor al dinero, 1 Timoteo 6, versículos 9 y 10, afirma que es Dios mismo el que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. 1 Timoteo 6, 17. Este hecho les da a los creyentes garantía para estimular el apropiado desarrollo industrial y tecnológico, junto con el cuidado del ambiente, y usar con gozo y gratitud todos los productos de la tierra abundante que Dios ha creado para nosotros mismos y también para aquellos con quienes tenemos que compartir generosamente nuestras posesiones. 1 Timoteo 6, 18, vamos para allá. 1 Timoteo 6, 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Muy bien, otra vez, vamos a leer desde el 17, porque este es un párrafo muy importante. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Muy bien. Sin embargo, en todo esto debemos recordar que las posesiones materiales son solamente temporales y no eternas. Debemos fijar nuestras esperanzas en Dios. Vamos a Salmos 62:10. Salmos 62:10. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Vamos a 1 Timoteo 6:17. Eso creo que ya lo leí. Pero otra vez. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, ok, entonces tenemos que fijar nuestras esperanzas en Dios y en recibir un reino que no puede ser conmovido. Vamos a Colosenses 3, 1, 4. Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora vamos a Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ahora vamos a 1 de Pedro 1:4. 1 de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Muy bien, vamos a leer otra vez. Desde el 3, para entender. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva,
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Relación entre la Biblia y los hallazgos de la ciencia moderna. En varias ocasiones en la historia, los cristianos han disentido en cuanto a los hallazgos aceptados de la ciencia contemporánea. En la vasta mayoría de los casos, la fe cristiana sincera y una fuerte confianza en la Biblia ha llevado a los científicos a descubrir nuevas cosas en cuanto al universo de Dios, y estos descubrimientos han cambiado la opinión científica para la historia subsiguiente. La vida de Isaac Newton, Galileo Galilei, Juan Kepler, Blaise Pascal, Robert Boyle, Miguel Faraday, James Clerk Maxwell y muchos otros son ejemplos de esto. Por otro lado, ha habido ocasiones cuando la opinión científica aceptada ha estado en conflicto con lo que la gente entiende que la Biblia dice. Por ejemplo, cuando el astrónomo italiano Galileo, en 1564 a 1642, empezó a enseñar que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra y otros planetas giraban alrededor del Sol, siguiendo así las teorías del astrónomo polaco Copérnico 1472 a 1543, fue criticado y a la larga la Iglesia Católica Romana condenó sus escritos. Esto se debió a que muchos pensaban que la Biblia enseñaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Por supuesto, la Biblia no enseña eso en ninguna parte, y fue la astronomía de Copérnico la que hizo que la gente mirara de nuevo a la Biblia para ver si de veras enseñaba lo que se pensaba que enseñaba. De hecho, las descripciones de que el sol se levanta y se pone en Eclesiastés 1:5 solo describen lo que parece desde la perspectiva del observador humano, y desde esa perspectiva su descripción es acertada, pero no implica nada en cuanto al movimiento relativo de la Tierra y del Sol, y en ninguna parte de la Biblia explica lo que hace que el Sol se ponga desde el punto de vista del observador humano. La Biblia no dice nada absolutamente en cuanto a si la Tierra o el Sol o algún otro cuerpo es el centro del universo o del sistema solar. Ese no es un asunto que la Biblia trata. Sin embargo, la lección de Galileo, que fue obligado a retractarse de sus enseñanzas y que vivió bajo arresto domiciliario por los pocos años que le restaron de vida, debe recordarnos que la observación cuidadosa del mundo natural puede hacer que volvamos a la Biblia y estudiemos si las escrituras en verdad enseñan lo que pensamos que enseñan. A veces, con un examen más cuidadoso del texto, podemos hallar que nuestras interpretaciones previas eran incorrectas. La investigación científica ha ayudado a los cristianos a reevaluar lo que generaciones anteriores pensaban en cuanto a la edad de la Tierra. Por ejemplo, y ningún erudito evangélico os sostendría que el mundo fue creado en 4004 a.C. Sin embargo, hubo un tiempo cuando se creía ampliamente que en esa fecha tuvo lugar la creación, y eso se debió a los escritos del arzobispo irlandés James Ussher, 1581 a 1656, uno de los más grandes eruditos de su día, que cuidadosamente sumó las fechas de las genealogías de la Biblia para hallar cuándo fue creado Adán. Hoy se reconoce ampliamente que la Biblia no nos dice la fecha exacta de la creación de la tierra ni de la raza humana. Vea más adelante. Por otro lado, muchos en la comunidad cristiana han rehusado firmemente convenir con la opinión dominante de los científicos hoy respecto a la evolución. Respecto a este asunto, miles de creyentes han examinado la Biblia muchas veces con gran detalle, y muchos han concluido que la Biblia no guarda silencio respecto al proceso por el cual los organismos vivos llegaron a existir. Es más, la observación cuidadosa de los hechos del universo creado ha producido un desacuerdo amplio respecto a las teorías de la evolución.
de científicos que son cristianos y también de un número de científicos que no son cristianos. Así que en base tanto bíblica como científica, los cristianos han cuestionado las teorías de la evolución. Debemos también recordar que la cuestión de la creación del universo es muy diferente de muchas otras cuestiones científicas, por cuanto la creación no es algo que se pueda repetir en un experimento en laboratorio, ni tampoco hubo un observador humano que la presenciara. Por consiguiente, los pronunciamientos de los científicos en cuanto a la creación y a la historia temprana de la Tierra son, en el mejor de los casos, especulación educada. Si estamos convencidos, no obstante, que el único observador de estos eventos, Dios mismo, nos ha hablado al respecto en las palabras confiables de la Biblia, debemos prestar cuidadosa atención al relato bíblico. En la sección que sigue hemos indicado algunos principios por los cuales se puede enfocar las relaciones entre la creación y los hallazgos de la ciencia moderna. 1. Cuando se entienden correctamente todos los datos, ningún conflicto final habrá entre la Biblia y la ciencia natural. La frase "ningún conflicto final" se toma del libro muy útil de Francis Schaeffer, No Final Conflict. Respecto a las preguntas sobre la creación del universo, Schaeffer menciona varias cuestiones en donde, a su juicio, hay campo para desacuerdo entre cristianos que creen en la total veracidad de la Biblia. 1. Hay la posibilidad de que Dios creó un universo adulto. 2. Hay una posibilidad de un intervalo entre Génesis 1.1 y 1.2 o entre 1.2 y 1.3. 3. Hay una posibilidad de un día largo en Génesis 1. 4. Hay una posibilidad de que el diluvio afectó la información geológica. 5. El uso de la palabra especie en Génesis 1 puede ser muy amplio. 6. Hay la posibilidad de muerte de animales antes de la caída. 7. En donde no se usa la palabra hebrea bara, hay una posibilidad de secuencia de cosas previamente existentes. Schaeffer aclara que no está diciendo que una de estas posiciones sea la que él sostiene, sino que son teóricamente posibles. El punto principal de Schaeffer es que en nuestra comprensión del mundo natural y en nuestra comprensión de las escrituras, nuestro conocimiento no es perfecto, pero podemos abordar el estudio científico y el estudio de la Biblia con la confianza de que cuando se entienden correctamente todos los hechos y cuando hemos entendido correctamente la Biblia, nuestros hallazgos nunca estarán en conflicto entre sí. No habrá ningún conflicto final. Esto es porque Dios, que habla en la Biblia, sabe todo lo que sucedió y no ha hablado de una manera que contradiga las verdades del universo. Esta es una perspectiva muy útil con la cual el cristiano debe empezar cualquier estudio de la creación y la ciencia moderna. No debemos temer investigar científicamente los hechos del mundo creado, sino que debemos hacerlo con empeño y completa honestidad, en la confianza de que cuando se entienden correctamente todos los datos, siempre resultarán congruentes con las inerrantes palabras de Dios en la Biblia. De modo similar, debemos abordar el estudio de la Biblia con empeño y en la confianza de que, cuando se entiende correctamente, la Biblia nunca contradice las verdades del mundo natural. Alguien pudiera objetar que todo este debate es inapropiado, porque la Biblia nos es dada para enseñar asuntos religiosos y éticos y no tiene la intención de enseñar ciencia. Sin embargo, como se anotó en el capítulo 5, la Biblia misma no pone tal restricción en cuanto a los temas respecto a los cuales puede hablar. Aunque la Biblia, por supuesto, no es un libro de texto de ciencia en el sentido formal, contiene muchas afirmaciones en cuanto al mundo natural.
sus orígenes, sus propósitos, su destino final y muchas afirmaciones en cuanto a cómo funciona día tras día. Si tomamos en serio la idea de que es Dios mismo, tanto como los autores humanos, el que habla todas las palabras de la Biblia, debemos tomar estas afirmaciones en serio y creerlas también. Por cierto, la Biblia dice que nuestro entendimiento de algunos datos científicos es cuestión de nuestra fe. Hebreos 11:3 nos dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. 2. Algunas teorías de la creación parecen claramente inconsistentes con la enseñanza de la Biblia. En esta sección examinaremos 3 tipos de explicaciones del origen del universo que claramente parecen incongruentes con la Biblia. A. Teorías seculares. Para hacerlo más completo, si bien brevemente, mencionaremos que cualquier teoría puramente secular del origen del universo sería inaceptable para los que creen en la Biblia. Una teoría secular es cualquier teoría del origen del universo que no atribuye a un Dios infinito y personal la creación del universo mediante diseño inteligente. Por tanto, la teoría de la gran explosión, en una forma secular en la que se excluye a Dios, o cualquier teoría que sostiene que la materia siempre ha existido, será incongruente con la enseñanza de la Biblia de que Dios creó el universo de la nada y que lo hizo para gloria suya. Cuando se toma la evolución darwiniana en un sentido totalmente materialista, como a menudo se toma, pertenecería también a esta categoría. B. Evolución teísta. Desde la publicación del libro El origen de las especies por medio de la selección natural de Carlos Darwin, 1859, algunos cristianos han propuesto que los organismos vivos surgieron por el proceso de evolución que Darwin propuso, pero que Dios guió ese proceso de modo que el resultado fue exactamente lo que quería que fuera. A este concepto se le llama evolución teísta porque aboga la creencia en Dios, es teísta, y en la evolución también. Muchos que sostienen la evolución teísta propondrían que Dios intervino en el proceso en algunos puntos cruciales, por lo general: 1. La creación de la materia al principio. 2. La creación de la forma más sencilla de vida. Y 3. La creación del hombre. Pero con la posible excepción de esos puntos de intervención, los evolucionistas teístas sostienen que la evolución procedió de las maneras que han descubierto ahora los científicos naturales y que ese fue el proceso que Dios decidió usar para permitir que se desarrollaran todas las formas de la vida en la Tierra. Creen que la mutación al azar de las cosas vivas condujo a la evolución de formas más altas de vida mediante el hecho de que las que tenían una ventaja de adaptación, una mutación que les permitió estar mejor aptas para sobrevivir en su ambiente, vivieron en tanto que otras no. Los evolucionistas teístas están listos para cambiar sus puntos de vista en cuanto a la manera en que la evolución tuvo lugar, porque, según su perspectiva, la Biblia no significa cómo sucedió. Depende de nosotros descubrir esto mediante investigación científica ordinaria. Argumentan que conforme aprendemos más y más en cuanto a la manera en que la evolución tuvo lugar, estamos aprendiendo más y más en cuanto a los procesos que Dios usó para producir el desarrollo de las formas de vida. Las objeciones a la evolución teísta son las que siguen. 1. La clara enseñanza de la Biblia de que hay un propósito en la obra de Dios de la creación parece incompatible con el azar que exige la teoría evolucionista. Cuando la Biblia informa que Dios dijo que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Génesis 1:24. Muestra a Dios haciendo las cosas intencionalmente y con un propósito para cada cosa que hace.
Pero esto es lo opuesto de haber permitido mutaciones que tuvieran lugar enteramente al azar, sin propósito, para los millones de mutaciones que habrían tenido lugar bajo la teoría evolucionista antes de que pueda surgir una nueva especie. La diferencia fundamental entre el concepto bíblico de la creación y la evolución teísta es esta. Según los evolucionistas, la fuerza que impulsa los cambios y el desarrollo de nuevas especies es el azar. Sin la mutación al azar, los organismos no tienen evolución en el sentido científico moderno. La mutación al azar es la fuerza que produce el desarrollo de las formas más sencillas de vida a las más complejas. Pero la fuerza impulsora en el desarrollo de nuevos organismos, según la Biblia, es el diseño inteligente de Dios. Dios creó los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves según su especie. Génesis 1:21. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. Génesis 1:25. Estas afirmaciones no parecen concordar con la idea de que Dios creó, dirigió u observó millones de mutaciones al azar, ninguna de las cuales era muy buena a la manera en que él quería y ninguna de las cuales era la clase de plantas o animales que él quería tener sobre la tierra. En lugar del claro relato bíblico de la creación divina, la teoría teísta de la evolución tiene que entender que las cosas sucedieron más o menos así. Y dijo Dios, que produzcan la tierra a seres vivientes según su especie. Otra vez. Y dijo Dios, que produzca la tierra a seres vivientes según su especie. Y después de 387.092.871 intentos, Dios finalmente logró un ratón que sirviera. Esto parece ser una explicación extraña, pero es precisamente lo que el evolucionista teísta postularía en cuanto a cada uno de los cientos de miles de diferentes clases de plantas y animales de la Tierra. Todos se desarrollaron mediante un proceso de mutación al azar en un lapso de millones de años y gradualmente fueron aumentando en complejidad conforme las mutaciones ocasionales resultaban ser ventajosas para la criatura. Un evolucionista teísta tal vez diga que Dios intervino en el proceso y lo dirigió en muchos momentos en la dirección que quería que fuera. Pero una vez que se permite esto, hay propósito y diseño inteligente en el proceso. Ya no tenemos evolución para nada, porque ya no hay mutación al azar en los puntos de interacción divina. Ningún evolucionista secular aceptaría tal intervención de parte de un activo propósito y diseño. Ningún evolucionista secular aceptaría tal intervención de parte de un creador inteligente y con propósito. Pero una vez que el cristiano acepta que hubo un activo propósito y diseño inteligente de parte de Dios, ya no hay ninguna necesidad de azar o desarrollo que surja por mutación al azar. Por tanto, muy bien pudiéramos decir que Dios creó en el momento cada una de las criaturas sin miles de intentos que fracasaron. 2. La Biblia presenta la palabra creadora de Dios produciendo respuesta inmediata. Cuando la Biblia habla de la palabra creativa de Dios, recalca el poder de su palabra y su facultad de lograr su propósito. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Porque Él habló y todo fue creado. Dio un orden y todo quedó firme. Salmos 33, versículos 6 y 9. Esta clase de declaración parece incompatible con la idea de que Dios habló y después de millones de años y millones de mutaciones al azar en las cosas vivas, su poder produjo el resultado que había pedido. Más bien, tan pronto como Dios dijo que haya vegetación sobre la tierra, la próxima oración nos dice, y así sucedió.
Génesis 1:11. 3. Cuando la Biblia nos dice que Dios hizo que las plantas y los animales se reprodujeran según su especie, Génesis 1:11 y 24, sugiere que Dios creó muchos diferentes tipos de plantas y animales y que, aunque habría alguna diferencia entre ellas, note los muchos tamaños diferentes, razas y características personales entre los seres humanos, habría límites estrechos en cuanto a la clase de cambio que podría resultar mediante mutaciones genéticas. 4. El presente papel activo de Dios en crear o formar toda cosa viva que ahora llega a existir es difícil de reconciliar con la remota supervisión sin intervención que propone la evolución teísta. David puede confesar: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Salmo 139:13. Y Dios le dijo a Moisés: ¿y por quién le puso la boca al hombre? No, perdón, otra vez. Y Dios le dijo a Moisés: ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor: ¿acaso soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da vista o se la quita? Éxodo 4:11. Dios hace que la hierba crezca. Salmo 104:14 y Mateo 6:30. Y da de comer a las aves. Mateo 6:26. Y a las demás criaturas del bosque. Salmo 104:21 y 27 al 30. Si Dios está tan ocupado en producir el crecimiento y desarrollo a cada paso de cada cosa viva, incluso ahora, es congruente con la Biblia decir que todas estas formas de vida son originalmente el resultado de un proceso evolucionista dirigido por mutación al azar antes que por creación de Dios directa y a propósito, y que solo después de que fueron creadas empezó en su intervención activa para dirigirlas cada momento. 5. La creación especial de Adán y luego Eva de él es una razón fuerte para romper con la evolución teísta. Los evolucionistas teístas que aducen una creación especial de Adán y Eva debido a las afirmaciones de Génesis 1 y hasta el 2 realmente han roto con la teoría evolucionista en el punto que es de mayor preocupación para los seres humanos de todas maneras. Pero si, basados en la Biblia, insistimos en la intervención especial de Dios en el punto de la creación de Adán y Eva, ¿qué nos impide permitir que Dios interviniera de una manera similar en la creación de los organismos vivos? Debemos darnos cuenta de que la creación especial de Adán y Eva, según se relata en la Biblia, los presenta muy diferentes de las criaturas casi animales y apenas humanas, que los evolucionistas dicen que fueron los primeros seres humanos, criaturas que descendieron de antepasados que eran criaturas simiescas, no humanas, altamente desarrolladas. La Biblia presenta al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva, con capacidades lingüísticas, morales y espirituales altamente desarrolladas desde el momento en que fueron creados. Podían conversar entre sí. Podían incluso hablar con Dios. Eran muy diferentes de los primeros humanos casi animales, descendientes de criaturas simiescas no humanas de la teoría evolucionista. Algunos pueden objetar que Génesis 1 al 2 no pretende presentar a Adán y Eva como individuos literales, pero la narración histórica de Génesis continúa sin interrupción al material obviamente histórico en cuanto a Abraham, Génesis 12, mostrando que el autor tenía la intención de que toda la sección fuera histórica, y B, en Romanos 5, 12 al 21 y Corintios 15, 21 al 22 y 45 al 49, Pablo afirma la existencia de un hombre, Adán, por medio de quien el pecado entró al mundo, y basa su disertación sobre la obra representativa de Cristo al ganar la salvación en el patrón histórico de Adán como representante también de la humanidad.
Todavía más, el Nuevo Testamento en otras partes claramente presenta a Adán y Eva como figuras históricas. Esto lo confirmamos con Lucas 3:38. Vamos para allá. Lucas 3:38. A ver si es ese nada más. 3:38, sí. Cainán era hijo de Enós, Enós era hijo de Set, Set era hijo de Adán, Adán era hijo de Dios. Muy bien, ahora vamos a Hechos 17:26. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Muy bien. Ahora vamos a 1 Corintios 11, del 8 al 9. 1 Corintios 11, del 8 al 9. Pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Muy bien. Ahora vamos a 2 Corintios 11:3. Pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Muy bien, ahora vamos a 1 Timoteo 2, 13 al 14. 1 Timoteo 2, versículos 13 al 14. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Muy bien. El Nuevo Testamento también da por sentado la historicidad de los hijos de Adán y Eva, Caín, en Hebreos 11:4 y Primera de Juan 3:12 y Judas 11, y también de Abel en Mateo 23:35, Lucas 11:51, Hebreos 11:4 y 12:24. Vamos a esas citas. Primero de Caín. ¿Qué dice Hebreos 11:4? Hebreos 11:4. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. La voy a cambiar a Reina Valera 60, porque esa es la Biblia en la que debemos de estudiar. Muy bien. Ahora vamos a Primera de Juan 3:12. 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Muy bien. Ahora vamos a Judas 11. Judas. A ver. Judas. Es que como Judas nada más tiene un libro, se batalla para encontrar.
Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Muy bien, ahora vamos a ver qué se dice de Abel. Vamos a Mateo 23:35. Mateo 23:35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Muy bien, ahora vamos a Lucas 11:51. Lucas 11:51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Muy bien. Ahora vamos a Hebreos 11:4. A eso ya lo leímos. Y 12:24. Hebreos 12:24. 12:24. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Muy bien. Sigamos. 6. Hay muchos problemas científicos con la teoría evolucionista. Vea la siguiente sección. El número creciente de preguntas en cuanto a la validez de la teoría de la evolución que están levantando incluso personas que no son cristianas en varias disciplinas científicas indican que el que aduce verse obligado a creer en la evolución debido a que los hechos científicos no dejan otra opción, simplemente no ha considerado toda la evidencia del otro lado. Los datos científicos no obligan a nadie a aceptar la evolución, y si el relato bíblico argumenta convincentemente contra ella también, no parece ser una teoría válida para que el cristianismo la adopte. Parece más apropiado concluir en las palabras del geólogo Davis A. Young. La posición del evolucionismo... La posición del evolucionismo teísta, según lo expresan algunos de sus proponentes, no es una posición coherentemente cristiana porque se basa en parte en principios que son importados al cristianismo. De acuerdo a Louis Berkhoff, la evolución teísta es hija de la vergüenza, que llama a Dios a intervalos periódicos para ayudar a la naturaleza en cuanto a los abismos que bostezan a sus pies. No es ni la doctrina bíblica de la creación, ni una coherente teoría de la evolución. C. Notas sobre la teoría darwiniana de la evolución. La palabra evolución se puede usar de maneras diferentes. A veces se usa para referirse a microevolución, pequeños desarrollos dentro de una especie por los que vemos moscas o mosquitos que llegan a ser inmunes a los insecticidas, seres humanos que alcanzan más alta estatura o diferentes colores o variedades de rosa que se desarrollan. Ejemplos innumerables de tal microevolución son evidentes hoy y nadie niega que existan. Pero ese no es el sentido en que la palabra evolución se usa por lo general al hablarse de las teorías de la creación y la evolución. El término evolución se usa más comúnmente para referirse a la macroevolución, es decir, la teoría general de la evolución o teoría de que la sustancia inerte dio lugar al primer material vivo que subsecuentemente se reprodujo y diversificó para producir todos los organismos extinguidos o existentes. En este capítulo, cuando usamos la palabra evolución, la usamos para referirnos a la macroevolución o teoría general de la evolución. 1. Retos presentes a la evolución.
Desde que Carlos Darwin publicó por primera vez su obra El origen de las especies mediante la selección natural en 1859, ha habido retos a esta teoría de parte de cristianos y no cristianos por igual. La presente teoría neodarwiniana todavía es fundamentalmente similar a la posición original de Darwin, pero con refinamientos o modificaciones debido a más de 100 años de investigación. En la teoría evolucionista darwiniana moderna, la historia del desarrollo de la vida empezó cuando una mezcla de sustancias químicas presentes en la Tierra produjeron espontáneamente una forma muy sencilla de vida, probablemente de una sola célula. Esta célula viva se reprodujo por sí sola y probablemente de una sola célula. Esta célula viva se reprodujo por sí sola y con el tiempo hubo algunas mutaciones o diferencias en las nuevas células producidas. Estas mutaciones condujeron al desarrollo de formas de vida más complejas. Un ambiente hostil significaba que muchas de ellas perecerían, pero las más aptas para su medio ambiente sobrevivirían y se multiplicarían. De este modo, la naturaleza ejerció un proceso de selección natural, en el cual los diferentes organismos más aptos al medio ambiente sobrevivían. Más y más mutaciones a la larga desarrollaron más y más variedades de seres vivos, así que del organismo más sencillo se desarrollaron con el tiempo todas las formas de vida más complejas sobre la Tierra mediante este proceso de mutación y selección natural. La crítica más reciente y tal vez la más devastadora de la teoría darwiniana presente viene de Philip E. Johnson, profesor de leyes que se especializa en analizar la lógica de los argumentos. En su libro Darwin on Trial, cita extensamente de los teóricos revolucionarios presentes para demostrar que 1. Después de más de 100 años de cultivo experimental de varias clases de animales y plantas, la cantidad de variación que se ha podido producir, incluso con cultivo intencional y no al azar, es extremadamente limitada debido a la limitada amplitud de variación genética en cada tipo de cosas vivas. Los perros que se han criado selectivamente por generaciones siguen siendo perros. La mosca de las frutas sigue siendo mosca de la fruta, etc. Y cuando se les permite que vuelvan a su estado silvestre, las razas más altamente especializadas perecen rápidamente y los sobrevivientes revirtieron al tipo salvaje original. Concluye que la selección natural que aducen los darwinistas para explicar la supervivencia de organismos nuevos es en realidad una fuerza conservadora que trata de preservar la aptitud genética de una población y no para cambiar sus características. 2. En las discusiones evolucionistas presentes, popularmente se piensa que la supervivencia del más apto o selección natural quiere decir que los animales cuyas características diferentes les dieron una ventaja colectiva sobrevivirán y otros morirán. Pero en la práctica se puede aducir que casi cualquier característica es una ventaja o una desventaja. Así que, ¿cómo saben los darwinistas qué características les han dado o ciertos animales una ventaja para la supervivencia? Observando qué clases sobreviven. Pero esto quiere decir que la selección natural a menudo en el fondo no es un nuevo concepto extraordinario de lo que sucede en la naturaleza, sino simplemente una tautología, una repetición sin sentido de la misma idea, puesto que todo se reduce a decir que los animales más aptos son los que tienen más descendencia. En este sentido, la selección natural quiere decir que los animales que tienen el mayor número de descendientes tienen el mayor número de descendientes. Pero esto no prueba nada en cuanto a las supuestas mutaciones para producir descendencia diferente, más apta, en el curso de muchas generaciones.
3. Las vastas y complejas mutaciones requeridas para producir organismos complejos como el ojo o el ala de un ave, o cientos de otros órganos, no podían haber ocurrido en mutaciones diminutas acumuladas a lo largo de miles de generaciones, porque las partes individuales del órgano son útiles y no tienen ninguna ventaja. A menos... otra vez. Las vastas y complejas mutaciones requeridas para producir organismos complejos como el ojo o el ala de un ave o cientos de otros órganos no podían haber ocurrido en mutaciones diminutas acumuladas a lo largo de miles de generaciones, porque las partes individuales del órgano son inútiles y no tienen ninguna ventaja, a menos que el órgano entero esté funcionando. Pero la probabilidad matemática de que tales mutaciones al azar tengan lugar a la vez en una generación es efectivamente 0. Los darwinistas quedan diciendo que debe haber sucedido porque sucedió. Un divertido ejemplo de la necesidad de que todas las partes de un sistema orgánico complejo sean puestas en su lugar a la vez lo destacan Robert Goffald y Kelly Segraves en su libro The Creation Explanation: A Scientific Alternative to Evolution. Ellos describen al abejorro bombardero que repele a sus enemigos con una carga candente de sustancias químicas que dispara por 2 tubos rotativos en su cola. Las sustancias químicas que dispara este abejorro explotan espontáneamente al mezclarse en un laboratorio, pero evidentemente el abejorro tiene una sustancia inhibidora que bloquea la reacción explosiva hasta que el abejorro dispara un chorro de líquido en sus cámaras de combustión, en donde añade una enzima para catalizar la reacción. Tiene lugar una explosión y dispara el repelente químico a una temperatura de 100 grados Celsius contra los enemigos del abejorro. 100 grados centígrados. ¿Los Celsius es lo mismo? Creo. Perdonen mi ignorancia. 100 grados centígrados contra los enemigos del abejorro. Goffald y Segraves con razón preguntan si alguna explicación evolutiva puede dar razón de este asombroso mecanismo. Voy a citar esto que dice aquí. Note que una explicación evolucionista racional del desarrollo de esta criatura debe asignar algún tipo de ventaja adaptadora a cada uno de los millones de hipotéticas etapas intermedias en el proceso de construcción. Pero, ¿habrían conferido las etapas de un cuarto, una mitad o 2/3 de terminación? Por ejemplo, ¿alguna ventaja? Después de todo, un rifle es inútil si no están funcionando todas sus partes. Antes de que este mecanismo de defensa pudiera brindar alguna protección al abejorro, todas sus partes, junto con la propia mezcla explosiva de sustancias químicas, además de la conducta instintiva requerida para su uso, tendrían que haberse ensamblado en el insecto. Un conjunto de órganos parcialmente desarrollados habría sido inútil. Por consiguiente, de acuerdo a los principios de la teoría evolucionista, no habría presión selectiva para hacer que el sistema evolucionara hacia el sistema final completo. Si una teoría no logra explicar los datos en alguna ciencia, esa teoría tendría que ser revisada o reemplazada con una teoría que esté de acuerdo con los datos. Muy bien. En este caso, por supuesto, la pregunta divertida es: ¿qué hubiera sucedido si la mezcla química explosiva se hubiera desarrollado en el abejorro sin el inhibidor químico? 4. El historial fósil fue el problema más grande de Darwin en 1859 y se ha convertido en un problema aún mayor desde entonces. En tiempos de Darwin había disponibles cientos de fósiles que hablaban de la existencia de muchas clases distintas de animales y plantas en el pasado distante. Pero Darwin no pudo hallar ningún fósil de tipos intermedios para llenar las brechas entre las distintas clases de animales.
Fósiles que muestran algunas características de un animal y unas cuantas características del siguiente tipo en desarrollo, por ejemplo. De hecho, muchos fósiles antiguos son similares exactamente a los animales del día presente, lo que muestra que, de acuerdo a las presuposiciones cronológicas de su teoría, numerosos animales han persistido por millones de años esencialmente sin cambio. Darwin se dio cuenta de que la ausencia de tipos de transición en el historial fósil debilitaba su teoría, pero pensaba que se debía a que no se habían descubierto suficientes fósiles y tenía la confianza de que descubrimientos ulteriores desenterrarían muchos tipos de animales en transición. Sin embargo, los 130 años subsiguientes de intensa actividad arqueológica todavía no ha logrado producir ni un solo ejemplo convincente de un tipo de transición necesario. Johnson cita al notorio evolucionista Stephen J. Gould de Harvard cuando dice que hay dos características del historial fósil que son incongruentes con la idea de cambio gradual a través de generaciones. 1. Estasis. La mayoría de las especies no exhiben ningún cambio direccional durante su existencia en la Tierra. Aparecen en el historial fósil con casi la misma apariencia como cuando desaparecieron. El cambio morfológico por lo general es limitado y sin dirección. 2. Aparición súbita. En cualquier región, una especie no surge gradualmente mediante la transformación continua de sus antepasados. Aparece toda a la vez y plenamente formada. Tan difícil es este problema para la evolución darwiniana que muchos científicos evolucionistas hoy proponen que la evolución se produjo en saltos súbitos a nuevas formas de vida, de modo que cada una de las 32 órdenes conocidas de mamíferos, por ejemplo, aparecieron muy súbitamente en la historia de Europa. Pero, ¿cómo pudieron tener lugar al mismo tiempo cientos o miles de cambios genéticos? No se ha dado ninguna explicación aparte de decir que debe haber sucedido porque sucedió. Un vistazo a las líneas punteadas en cualquier texto presente de biología que muestran las supuestas transiciones de una clase de animal a otra indican la naturaleza de las brechas todavía sin llenarse después de 130 años de investigación. La importancia de este problema queda demostrado contundentemente en un libro reciente de un escritor que no es cristiano, Michael Denton. Evolution, a Theory in Crisis, Evolution, una teoría en crisis. Denton mismo no propone ninguna explicación alterna para el surgimiento de la vida en su forma presente sobre la Tierra, pero nota que desde el tiempo de Darwin, de los dos axiomas fundamentales de la teoría macroevolucionista de Darwin, el concepto de la continuidad de la naturaleza, la idea de un continuo funcional de todas las formas de vida que liga todas las especies y que en última instancia se remonta a una célula primitiva, y la creencia de que todo el diseño de adaptación de la vida ha resultado de un proceso ciego al azar, ninguno ha sido validado ni siquiera por un solo descubrimiento empírico o avance científico desde 1859. 5. Las estructuras moleculares de los organismos vivos en efecto muestran relaciones, pero los darwinistas simplemente dan por sentado que las relaciones implican antepasados comunes, afirmación que por cierto no ha sido demostrada. Es más, hay asombrosas diferencias moleculares entre las cosas vivas y no se ha dado ninguna explicación satisfactoria de los orígenes de esas diferencias. Claro, a menudo se ha usado la similitud de diseño en un nivel, incluyendo niveles por encima del nivel molecular, como argumento a favor de la evolución. La presuposición de los evolucionistas es que la similitud de diseño entre dos especies implica que la especie más baja evolucionó a una especie más alta, pero nunca se ha dado ninguna prueba de tal presuposición.
Gleason Archer ilustra esto muy bien al suponer que uno visita un museo de ciencia e industria y haya una exhibición de cómo los seres humanos evolucionaron de criaturas simiescas anteriores a seres progresivamente más parecidos a humanos y finalmente al hombre moderno. Pero con razón nota que una continuidad de diseño básico no provee evidencia por ningún lado de que una especie más baja progresó a la siguiente especie más alta por alguna suerte de dinámica interna como lo exige la evolución. Porque si el visitante del museo fuera a alguna otra parte de ese museo de ciencia e industria, hallaría una serie completamente análoga de automóviles, comenzando desde 1900 y extendiéndose hasta la década presente. Etapa por etapa, fase por fase, podría trazar el desarrollo de Ford desde su primer prototipo Modelo T al enorme y lujoso LTD de la década de 1970. Por supuesto, una explicación mucho mejor para las similitudes en los varios modelos de automóviles Ford es el hecho de que un diseñador inteligente o un grupo de diseñadores usaron estructuras similares en automóviles sucesivamente más complejos. Si un mecanismo de dirección funciona bien en un modelo, no hay necesidad de inventar una clase diferente de mecanismo de dirección para otro modelo. De la misma manera, similitudes en diseño entre todas las cosas vivas se pueden igualmente tomar como evidencia de la obra de un artesano maestro inteligente, el creador mismo. 6. Probablemente la dificultad más grande para toda la teoría evolucionista es explicar cómo alguna vida pudo haber empezado alguna vez. La generación espontánea inclusive del organismo vivo más sencillo capaz de vida independientemente, la célula bacterial procariótica, de materiales inorgánicos en la Tierra, no pudo haber sucedido por una mezcla al azar de sustancias químicas. Requiere diseño inteligente y artesanía tan compleja que ningún laboratorio científico avanzado del mundo ha podido lograrlo. Johnson cita una metáfora ahora famosa: que un organismo vivo surgió al azar de un caldo prebiótico es tan probable como si un tornado que barre un lote de chatarra pudiera ensamblar un Boeing 747 de los materiales de ese lote. El ensamblaje por casualidad es simplemente una manera naturalista de decir milagro. A un nivel de sentido común, una ilustración sencilla mostrará esto. Si yo tomara mi reloj digital, se lo diera a alguien y dijera que lo halle cerca de una mina de hierro en el norte de Minnesota y que estoy convencido de que el reloj se armó por sí solo... Otra vez. Si yo tomara mi reloj digital, se lo diera a alguien y dijera que lo hallé cerca de una mina de hierro en el norte de Minnesota y que estoy convencido de que el reloj se armó por sí solo simplemente mediante la operación de movimientos al azar y fuerzas ambientales, más alguna energía de unos pocos rayos, tal vez rápidamente me descartarían como loco. Sin embargo, cualquier célula viva de la hoja de un árbol o cualquier célula humana del cuerpo humano es miles de veces más compleja que mi reloj digital. Incluso después de 4.000 millones de años, la probabilidad de que incluso una sola célula viva surja espontáneamente es prácticamente cero. De hecho, se han hecho algunos esfuerzos para calcular la probabilidad de que la vida surja espontáneamente de esta manera. Kofal y Segraves dan un modelo estadístico en el cual empiezan con una presuposición muy generosa: que todo metro cuadrado de la superficie de la Tierra estuvo de cierta manera cubierta con 40 kilos de moléculas de proteína que podían mezclarse libremente y que todas fueron reemplazadas con proteína fresca cada año por 1.000 millones de años.
Luego calculan la probabilidad de que siquiera una sola molécula de enzima se desarrollara cada 1.000 millones de años de historia de la Tierra. La probabilidad es 1,2 veces 10 sobre 11, o una posibilidad en 80.000 millones. Notan, sin embargo, que incluso con esas presuposiciones generosas y empezando con proteína fresca cada año por miles de millones de años, hallar una molécula de enzima, que prácticamente es una tarea imposible, no resolvería de ninguna manera el problema. Cito, la probabilidad de hallar dos de las moléculas activas sería alrededor de 10 elevado a la potencia 22 y la probabilidad de que serían idénticas sería de 1070. ¿Y podría la vida empezar simplemente con una sola molécula de enzima? Todavía más. ¿Cuál es la posibilidad de que una molécula activa de enzima, una vez formada, pudiera hallar su camino a través de miles y millones de años a esa molécula de ARN o ADN formada al azar que contiene el código para esa secuencia particular de enzima de aminoácidos de la molécula para que se puedan producir nuevas copias de sí misma? Prácticamente cero. Gracias por llegar hasta el final. Si este capítulo te habló al corazón o te dio una nueva perspectiva, dale like, comparte y suscríbete si aún no lo has hecho. Sigue con el siguiente episodio y no pares tu proceso de transformación. Recuerda, la constancia es el puente hacia el cambio real. Nos escuchamos en el próximo capítulo.